Perfecto. La aorta puede enfermarse todo, voy a hacer hincapié en lo que es aorta abdominal. Sabemos que el diámetro normal es hasta 20 milímetros, más de 30, ya hablamos que es de aneurisma. La mayor parte son infrarrenales y cuando llega a ese número absoluto de 55 milímetros o un crecimiento mayor a 1 centímetro anual, ya uno dice que el paciente tiene que intervenirse. Las imágenes estarán en todo el curso evolutivo de lo que es la enfermedad aneurismática de aorta abdominal, desde cuando no la tiene y hacemos screening, hasta cuando conocemos el diagnóstico pero todavía no llega el diámetro quirúrgico y hacemos un seguimiento por imágenes. Cuando llegan los 55 milímetros que habíamos mencionado, las imágenes para planificar la cirugía, y cuando se intervino, según el tipo de intervención, también tenemos que hacer un esquema de seguimiento. Acá vamos a hablar del pre y post tratamiento endovascular, por eso nos detenemos en este punto, pero sí voy a hacer un pasaje corto en este ámbito formativo para recordar que el screening de patología aneurismática ortoabdominal es una indicación de clase 1, es decir, hay que hacerla varones mayores de 65 años o portadores de aneurismas de otras localizaciones, también es altamente recomendable en familiares de primer grado de pacientes que han tenido esta patología. En el seguimiento recuerden que van a ser actores la ecografía y la tomografía, según el diámetro hasta los 50 milímetros vamos a seguirlo con ecografía, y a partir de 50 milímetros es recomendable un método con mayor resolución espacial, por eso elegimos la tomografía. Cuando 55 milímetros, y ahí viene, le hacemos tratamiento endovascular, le hacemos cirugía, y en ese punto la anatomía va a ser clave para saber qué paciente es un buen candidato para tratamiento endovascular y cuál no. Tenemos que conocer la factibilidad anatómica de un eventual tratamiento con endoprótesis, y hay que, desde la tomografía, hacer una descripción detallada de una serie de puntos que los hemodinamistas deben conocer. Fundamentalmente aorta suprarrenal, lo más importante, el cuello proximal, algunas características del aneurisma, cuello distal y las arterias ilíacas, y habrá pacientes que suman determinadas características que lo hacen aptos para tratamiento endovascular y pacientes que no. Cuando la anatomía no es la más adecuada, no sería un tratamiento recomendable porque se puede acompañar de complicaciones en el seguimiento. Supongamos que el paciente ya se realizó la intervención. Si no era apto para tratamiento endovascular, se hizo un tratamiento quirúrgico, pero si era apto por las características anatómicas, se hizo un tratamiento endovascular. Y vamos a tener que hacer un seguimiento post-intervención. Si fue cirugía, el seguimiento va a ser un seguimiento sencillo, una ecografía anual. Si está asintomático, va a alcanzar. Ahora, si se hizo tratamiento endovascular, es muy importante tener claro el concepto de que sí o sí tiene que hacerse un seguimiento. Si de antemano sabemos que no va a poder hacerse un seguimiento, ya eso lo quitaría de la estrategia endovascular. Lo ortodoxo, y es lo que recomendamos en las guías de medicina vascular, de arteriopatía periférica, y en las guías de aorta que van a salir este año después del Congreso, es que el control post y colocación de EVAR sea al mes, a los 6 meses y a los 12 meses con tomografía o resonancia. Lo más común es usar la angiotomografía. Y después anualmente con ecografía, si la ventana es buena y el operador tiene experiencia, o tomografía, y después cada 5 años sí, tomografía o resonancia. ¿Qué es lo que vamos a querer ver? Las complicaciones. Si está aumentado el saco aneurismático por culpa de una endofuga. Ustedes saben que las endofugas son las filtraciones que se hacen desde la arteria por problemas en la prótesis hacia el saco residual, lo va agrandando y eso puede hacer que se rompa en el seguimiento. Hay varios tipos de endofugas, están las tipo 1, que se pierde a través de los extremos de las prótesis, estas requieren reintervención. Están las tipo 2, que son las más comunes, por vasos aferentes a el saco aneurismático residual, generalmente no se intervienen y se siguen. Están las tipo 3, por problemas en la posición de las prótesis, esas deben reintervenirse, y menos frecuente las tipo 3 y tipo 4. Las endofugas son las que hacen que el beneficio inicial del tratamiento endoprotésico en términos de reducción de la mortalidad inicial se pierda en el seguimiento
en función de la necesidad de reintervenciones y complicaciones futuras. Por eso se dice que en el seguimiento, al menos para las prótesis que se usaban hasta 2016, 2017, 2018, era en el largo plazo similar y había que justificar por qué uno quería en el paciente un tratamiento endovascular por el tradicional quirúrgico. Entonces, esto ortodoxo en los últimos años, de la mano del aumento de la experiencia de los equipos de hemodinamia y la mejoría de las prótesis que se adaptan cada vez más a anatomías más complejas, se está cambiando un poquito este seguimiento ortodoxo por un seguimiento por tomografía al primer mes, y si está bien y no tiene ningún endolic, podemos saltar al mes 12 para repetir la tomografía y en el medio estar atento a si hay algún cambio clínico del paciente. Y al año, que decíamos angio-TC o ecografía, ustedes imagínense un angio-TC en un paciente vascular, contraste, radiaciones en el seguimiento todos los años, sería bueno evitarle ese contraste anual y la radiación anual. Con lo cual aparece el eco como un protagonista ya avalado y recomendado por las guías, siempre con buena ventana abdominal en operador experimentado, para ver qué, bueno, tratar de ver el saco aneurismático residual. Eso se ve muy bien. Si uno tiene un seguimiento y ve los diámetros año a año, puede saber que no está creciendo, y si no está creciendo, el paciente está bien. Con eso nos quedamos tranquilos, y si se pudiera ver un poquito las endofugas. El ultrasonido nos permite ver muy bien el saco aneurismático residual. Uno lo puede medir con, la verdad, muy alta especificidad si la ventana es buena, y hasta podemos también tener vistas con Doppler que nos permiten ver si hay endofugas o no. Sepamos que por ultrasonido, al menos ultrasonido sin uso de contraste, que en Argentina no hay uso de contraste por ultrasonido, la sensibilidad para la detección de fugas no es muy alta, con lo cual no es el fuerte, pero sí esto va a ser adecuado. Si en el seguimiento no crece el saco aneurismático residual, podemos estar tranquilos con un seguimiento ecográfico. Con lo cual, hablamos de las imágenes en diferentes tiempos del seguimiento, el diagnóstico y la planificación del aneurisma ortoabdominal, y hablamos de la importancia de la tomografía, sobre todo a la hora de planificar, y en el seguimiento de la importancia de la tomografía también al primer mes, al mes 12, al mes 6, si en el primer control uno encontró algún pequeño endolic, y el papel que ocupa ahora el ultrasonido posterior al año, si el paciente está estable, para el seguimiento, como para evitarle anualmente las tomografías del contraste. Con lo cual, la patología aneurismática de aorta es frecuente. Como es frecuente, cumple uno de los postulados que hace que una patología sea pasible de screening, por eso es clase 1 de screening. Recordar esto mismo, los diferentes métodos serán importantes para el diagnóstico y para el seguimiento. Hay un momento para el eco, un momento para la tomo. Cuando el paciente tiene indicación de intervención, la angio-TC será clave para planificar. ¿Es apto EVAR o no? Y una vez realizada la intervención, si fue por tratamiento endovascular, será mandatorio el seguimiento. Si no vamos a poder hacer tomografía en el seguimiento, ese es un paciente que no se le va a poder indicar un tratamiento endovascular. Así que con esto ya terminé. Pasamos a 2 minutitos o 5 minutitos de charla, y después dejamos liberado el salón. Bueno, gracias. Las charlas fueron fantásticas. Tenemos acá al doctor Fiorini, que nos acompaña como panelista, y bueno, aprovechamos para hacerte algunas preguntas. La primera la dio Rodrigo, diagnóstico de enfermedad carotidia. Espectacular, estuviste muy bien. Diego, ¿una carótida se puede operar directamente con un Doppler, o vos necesitas una tomografía o una angiografía? Bueno, ante todo, buen día, es un gusto que me hayan invitado y compartir esta charla con ustedes. Habitualmente en la enfermedad carotidia lo primero que hago es un ecodoppler, que generalmente ya viene derivado por el médico cardiólogo o el clínico, y ahí se valora primero la experiencia de quien lo hizo. Es fundamental, porque después que cuando opero al paciente lo veo en directo, o sea que uno va armando también el operador de confianza y el de no confianza, ¿no? Y
Y después directamente con ese Doppler, si la lesión es superior al 85% y asintomática, yo le indico la cirugía. Pero para descartar algún error, digamos, en la medición, le hago un cateterismo primero. Bien. Un cateterismo de vasos de cuello. O sea que en tu práctica tenés el Doppler más que nada para diagnóstico, pero para planificar la táctica vas a la hemodinamia. Voy a la hemodinamia porque, tal vez por costumbre, porque he tenido pacientes con tomografías multislide donde se ve muy bien la patología, pero yo diría, a veces necesito las dos cosas, porque si la arteria está muy calcificada, me gustaría ver la pared, hasta dónde se libera el calcio, y poder también planificar el tipo de parche que voy a poner, la distancia, o sea, y muchas veces el cuadro clínico del paciente, que suponiendo que venga con una tomografía multislide y tiene alto riesgo quirúrgico para el implante de un stent, o sea, ahí directamente tengo que hacer un cateterismo a hemodinamia recurrir para planificar un stent, ¿no? Pero en principio lo habitual es Doppler y angiografía en mi experiencia, aunque muchos pacientes, como te digo, no soy yo quien indica el estudio previo, o sea, el paciente viene derivado. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, claro, ahí yo tengo que tomar, vienen derivados hasta con el eco Doppler y la tomografía multislide. Tal cual. Entonces, en ese caso no pido un cateterismo, porque me permite evaluar bien todo. Tal cual. Más aprendiendo, tuve que aprender a la tomografía multislide, al manejo del programa para desglosar la arteria, verla bien, la reconstrucción en 3D también es muy buena, o sea, es un cambio que al principio es medio chocante, pero después es cuestión de acostumbrarse, pero sí, esa es la... Excelente. Vos ahí dijiste 85%. Rodrigo, la exposición fue fantástica. Y en eco nos manejamos mucho con menos del 50 es leve, 50-70 moderada, más del 70, pero en la última guía de Doppler como que se empieza a graduar, a intentar graduar un poco más. ¿Qué te parece? ¿Deberíamos tratar de decir 80%, 90%, en base a algún elemento, como vos hablaste del flujo oftálmico, a veces se pone la arteria silviana, o nos quedamos tranquilos con... Después le voy a preguntar a Guille también, que está en Fundación, a ver cuál es la opinión de él. El tema es que nosotros justamente... es una estimación, no deja de ser una estimación por Doppler, la estenosis. Es tratar de interpretar la hemodinamia, entendiendo que, lo que mostró Sebastián, que sabemos que el flujo cae y la velocidad aumenta a medida que la estenosis, aumenta el porcentaje de estenosis. Pero yo nunca me atrevería a decir esta estenosis es del 86%, jamás. Sí me siento cómodo ubicándola en estratos. Estratos que me permiten por ahí indicar una cirugía, no planificarla, ¿sí? Indicarla o indicar un tratamiento, ya sea una arterectomía o una angioplastia carotídea. Ahí me siento mucho más cómodo. Yo creo que desde el ultrasonido el límite es ese. Yo creo que nuestro límite es definir una estenosis hemodinámicamente significativa y clasificarla en un estrato. Después la puntuación exacta va a quedar para la angiotomografía o para la angiografía. Excelente. Esa es mi opinión. Excelente. Sí. Guille, Fundación Favaloro, veníamos con el menos de 50, 50-70, más de 70. ¿Sigue así o se le trata de 10 en 10, 70, 80? ¿Se intenta o no? Bueno, nosotros por general seguimos con el consenso que venimos utilizando hace mucho. En general, como bien dicen, es muy difícil a veces tratar de ponerle 80, 90. Es más difícil por el Doppler, porque a veces las velocidades pueden estar sujetas a variabilidad, inclusive en el estado hemodinámico del paciente. Pero yo a veces levanto un poco la apuesta, y creo que han hablado mucho acá sobre el tema de la caracterización de las lesiones, que eso es importantísimo. Creo que
Hoy por ahí quizás nosotros nos enfocamos mucho en una lesión severa y por ahí también lo que hacemos, buscamos qué repercusión tiene y cuán severa es, porque vos tenés lesiones del 90%, pero tenés una circulación colateral muchísimo desarrollada, entonces tenés los flujos normales. Y de hecho por ahí placas que quizás viste, no se atreven a tocar en hemodinámica porque tiene muchísima calcificación, más allá de que existe el filtro, en fin. Pero yo voy para el otro lado también, a veces nos ha tocado mostrarle al cirujano placas que son del 60%, que son moderadas desde el punto de vista de que son placas ulceradas. Y esas placas las operan a veces, porque son placas de altísimo riesgo y son placas que probablemente van a dar evento. Entonces, creo que lo que juega un poco un rol, creo que se está viendo, y sobre todo con la tomografía, con la caracterización de las placas, es importantísimo hacerlo, porque por ahí una placa cálcica, qué sé yo, no te genera tanto evento como una placa que potencialmente se puede llegar a ulcerar. Perfecto. Entonces creo que lo del eco, la cuantificación la seguimos manteniendo igual porque está muy ampliamente utilizada y los cirujanos están muy habituados a esa clasificación. Entonces hablamos el mismo idioma, que creo que es lo más importante. Dejarlo claro por no sentir seguro. En la última guía viene de 10 en 10. El otro día, el mes pasado, tuve un webinar con la doctora Ana Casanegra, que es la jefa de medicina vascular de la Clínica Mayo. Y le preguntamos, ¿cómo cuantificás la? Dijo, menos de 50, 50, 70, más de 70. Así que estamos bien, estamos bien. Sí. Diego, una preguntita. Lo que dijo Guille, a la hora de tomar la decisión, ¿le das importancia a placa vulnerable, placa blanda, voluminosa, ulcerada, o no te juega mucho a la hora de la toma de decisión? No, una placa ulcerada, como bien dijo, sí, porque ya el paciente viene con algún antecedente, una isquemia, un accidente vascular transitorio. Sintomática. O sea, sintomática. Yo sí, asintomática. Y a veces le indicamos y a veces no, porque si está sintomático... Es muy buena la pregunta, porque uno dice asintomático, pero lo que hacemos cuando vemos nosotros esas placas, y sobre todo hablando mucho con la gente de neuro, y también en consenso con los cirujanos, hacemos un arrezo. Si hay lesiones, microinfarto, ese paciente se opera, digamos, o ayuda a la decisión de operarlo. Excelente, excelente, excelente. Y en función con lo que decías vos, Diego, Rodrigo y Guille, en este webinar que tuvimos el mes pasado con esta doctora, la pregunta de siempre, ¿cuándo la asintomática? Y dijo lo que estamos diciendo. La placa dice si es asintomático, es severa, placa con aspecto de vulnerable, esa va a ser una indicación. Hacemos la resonancia cerebral a ver si hay en el territorio microinfartos que no tuvieron repercusión clínica, y también se le da un poco de importancia hacia el paciente quizá no vaya a cambiar su perfil de riesgo en el seguimiento, ¿no? Así que, doctora. Yo hago un Doppler y veo paciente con placas, pero no tiene compromiso hemodinámico, o sea, me genera una estenosis menor al 50. Como clínicos, ¿cada cuánto es aconsejable hacerle el control al paciente? ¿Una vez al año? ¿Qué es lo que está protocolizado? Te voy contestando y después si alguno de mis compañeros. En ese contexto, probablemente el pedido haya sido por búsqueda de aterosclerosis subclínica para prevención primaria. Un poco ayer charlamos mucho de eso. Si la placa es menor al 50%, si es una placa leve en un paciente asintomático, creo que ahí el punto va a ser agudizar lo que es la prevención primaria con el agregado de estatina. Y no hay un definido cada cuánto. Cada un año no. Cada un año no. Ahí ya se abre ayer varias posturas. Ya está, lo estratifiqué, listo. No lo controlo más, pero por ahí es razonable en un tiempo prudencial. Sí, no, absolutamente. Absolutamente. Dentro de lo que es el menor al 50%, que es un dato, como dijo Rodrigo, de velocidad, fundamentalmente, si tenemos una placa voluminosa, anecoica, que te haga pensar en un core lipídico alto, una placa vulnerable, sí, uno va a intervenir con estatinas y realmente lo va a dejar a uno muy tranquilo ver que esa placa cambie las características de ecogenicidad. Pero perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta... si no, bueno, agradecido a todos los disertantes que estuvieron fantásticos. Doctor Fiorini, muchas gracias por la presencia. Y bueno, dejamos el salón y muchísimas gracias.